Son las 2 de la madrugada en Moscú. Empezamos una nueva emisión informativa en RT. Repasamos titulares. Se reformula el NAFTA. Estados Unidos y México liman asperezas y acuerdan reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este nuevo pacto bilateral deja de momento fuera a Canadá. Voces críticas desde Alemania llaman a la Unión Europea a no ser indiferentes a las sanciones de Washington contra Rusia, China y Turquía. Y desde Francia advierten que ya no pueden confiar su seguridad solo a Estados Unidos. Moscú denuncia que Washington aumenta sus buques cerca de Siria y que se estaría preparando para un montaje de ataque químico en la provincia de Idlib. El Pentágono desmiente la acusación y dice estar preocupado por las acciones del gobierno sirio. En Argentina, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner denuncia que quedó una sustancia tóxica en la casa de la expresidenta tras realizarse un allanamiento. Su defensa advirtió además sobre la existencia de pruebas falsas. Exploramos esta y otras noticias durante la próxima media hora. Empezamos. Donald Trump anuncia un acuerdo bilateral con México en cuanto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El nuevo pacto por ahora deja fuera a Canadá, que podría sumarse posteriormente. Paola Guzmán nos trae los detalles. Sí habrá un acuerdo entre México y Estados Unidos sin importar lo que suceda con Canadá. Estas han sido las recientes declaraciones de Luis Videgaray, el canciller mexicano. Estas palabras fueron parte de un mensaje a medios que dio parte de la delegación mexicana desde la embajada que se encuentra en Washington, en donde se encontraban varios funcionarios del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto y también un observador por parte del equipo de transición del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta conferencia de prensa, Videgaray también afirmó que el anuncio que se dio este lunes por la mañana es un entendimiento con Estados Unidos en los temas bilaterales. Sin embargo, aún falta que el gobierno de Justin Trudeau de Canadá regrese a las mesas de diálogo para que ya se pueda continuar con la renegociación del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Asimismo, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, mencionó que estas semanas han sido de un diálogo muy intenso, pero que se llegó a un muy buen acuerdo en temas difíciles como eran el sector automotriz, también el sector agrícola, asimismo la solución de controversias. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó el secretario Guajardo. Es una integración que mejora la competitividad de América del Norte. Es una negociación que nos aterrizó en preservar en este entendimiento, y antes de que se incorpore Canadá, la certidumbre de los mecanismos de solución de controversias, de que no aceptó cuotas ni restricciones ni tarifas en el comercio. Cabe resaltar que también se encontraba dentro de estas mesas de diálogo y renegociación el doctor Jesús Seade, quien es el negociador designado como un observador por parte del nuevo gobierno que vendrá a México el 1 de diciembre con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Él también mencionó que estaba contento con este mensaje de que se ha llegado a un acuerdo entre México y Estados Unidos y dijo que ahora se tiene un tratado modernizado, ampliado y superior. Y hablando también del equipo de transición, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio un mensaje en el cual afirmó que ve este anuncio como un avance positivo, ya que reduce la incertidumbre económica, pero que es indispensable que Canadá regrese a las mesas de negociación para terminar con este nuevo acuerdo. Y estas reacciones pues se dieron a pocas horas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera un mensaje a medios desde la Casa Blanca, en donde entabló una conversación telefónica pública con el presidente Enrique Peña Nieto y ambos pues estuvieron también muy conformes con la decisión a la que se ha llegado de este nuevo convenio entre México y Estados Unidos, que de acuerdo a Trump ahora ya no se llamará TLCAN, sino el acuerdo comercial entre Estados Unidos y México. Escuchemos parte de lo que dijeron.
Gracias, Enrique. Felicidades. Es una cosa fantástica. Hemos trabajado duro. Tu representante está sentado delante de mí. Y pensábamos en felicitarnos uno al otro antes de que se haga público. Sé que tendremos una rueda de prensa oficial en un futuro cercano. Muchas gracias, presidente Trump. Creo que este es algo muy positivo para Estados Unidos y para México. Y el motivo de esta llamada, presidente, es primero celebrar el entendimiento que ha habido entre los dos equipos negociadores sobre el acuerdo de NAFTA, en este interés que ha habido desde hace ya varios meses de renovarlo, de modernizarlo, de actualizarlo y generar un marco que potencie la competitividad de Norteamérica. Algo que también mencionó el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, durante esta llamada y en su cuenta de Twitter, es que tuvo una conversación telefónica con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, en el cual le mencionó que pues ya se llegó a un acuerdo con Estados Unidos y que es muy importante que regresen a las mesas de diálogo para el Telecán, que él espera que regrese esta semana y que se termine con todas las renegociaciones esta misma semana. ¿Por qué? Porque expertos afirman que si no se llega a un acuerdo final este día viernes, quizá no le daría tiempo a Peña Nieto de firmar este nuevo convenio trilateral, pues recordemos, el 1 de diciembre llega Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México. Recordemos también que estas negociaciones comenzaron hace más de un año 11 días para ser exacta, y esto presionado particularmente por el presidente Trump, quien había mencionado que el Telecán era el peor acuerdo de la historia y que por eso tenía que modernizarse. Y parece que esta semana por fin ya se ha llegado a un arreglo entre México y Estados Unidos y posiblemente esta semana también veamos un acuerdo con Canadá. El profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfredo Jalife Rahme, sostiene que este nuevo pacto puede tratarse de una táctica de Donald Trump para presionar a Canadá. Trump se adelanta y ya que entierra el término de NAFTA y lo deja por el momento con acuerdo bilateral México-Estados Unidos. Lo que yo estoy viendo en la parte mexicana como que sí se dio demasiado, claudicó yo diría, pero no debemos perder de vista que Trump está muy molesto con Justin Trudeau después de la cumbre del G7 allá en Canadá y la quiere castigar. Así que, mira, yo creo que hay que ser muy precavidos. Podemos tener una puede ser una táctica clásica de Trump, presionar demasiado, incluso hasta la parte mexicana ha estado instando a que entre Canadá, presionar demasiado a Canadá como táctica y al final del día pues ya concluir un acuerdo trilateral, que eso no le gusta mucho a Trump. Ahora, hoy le dio, como decimos coloquialmente, su llegue, su fuerte golpe a Canadá cuando dice que hay 300% de tarifas en lo que se refiere a los lácteos de Estados Unidos. Trump salió vencedor en la negociación con México. Europa debe reaccionar ante las sanciones de Estados Unidos contra socios como Rusia, China o Turquía. Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas. El jefe diplomático considera que la política de imposiciones del país norteamericano representa un peligro para el propio bloque comunitario. Tenemos que adaptar nuestras políticas para que se ajusten a la nueva realidad. Debemos tener en cuenta la actitud de Washington a la hora de formular nuestra política exterior. Eso significa que Europa debe tomar más responsabilidad respecto a su propia seguridad. Tenemos que estar listos en caso de que Europa y América vayan por caminos distintos.
El titular señala que Europa comienza a fortalecer su autonomía y soberanía en política comercial y financiera. Además, subraya que Berlín tiene previsto revisar sus relaciones con Washington y añadió que para contrarrestar su presión económica, el bloque puede crear un Fondo Monetario Europeo. En este sentido, adelantó que ya trabajan en propuestas para establecer sistemas de comunicaciones interbancarias más independientes en lugar del SWIFT. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, comparte estas ideas y ha precisado que Estados Unidos representa una amenaza para el bienestar de los europeos, sobre todo por sus políticas unilaterales. Europa ya no puede confiar su seguridad solo a Estados Unidos. Hoy depende de nosotros que asumamos nuestras responsabilidades y garanticemos la seguridad y, por tanto, la soberanía de los europeos. La amenaza que se presenta para el bienestar común es la crisis del multilateralismo. Este multilateralismo ha chocado con otra crisis aún mayor que perjudica a todos nuestros esfuerzos diplomáticos, sobre todo a causa de la política estadounidense. A criterio del intermediario financiero y economista Félix Moreno, Europa ha tardado en darse cuenta de que la hegemonía económica estadounidense puede ser utilizada en su contra. Europa ha tardado mucho en darse cuenta y en despertarse a la realización de que el sistema financiero dominado por Estados Unidos, dominado por el dólar, dominado por la regulación bancaria americana, puede ser usado en su contra o al menos de manera unilateral sin tener en cuenta los intereses europeos. Trump ha sido quien ha despertado de verdad a Merkel, a Alemania y a Francia sobre esta posibilidad, aunque era evidente desde hace décadas, y están dispuestos por fin a tomar medidas para tener una alternativa. Ahora mismo no hay sistema financiero occidental que pueda pasar fuera de SWIFT y fuera de los bancos americanos, con la excepción quizás de Bitcoin y las criptomonedas. Pasamos ahora al terreno sirio. El Ministerio de Defensa de Rusia asegura que Estados Unidos aumenta la presencia de sus buques cerca de Siria. Además, denuncia que se prepara el montaje de un ataque con sustancias tóxicas en la provincia de Idlib. Desde el Pentágono desmienten haber ampliado la cantidad de naves en la zona. Semyon Senderov tiene los detalles. El Ministerio de Defensa ruso denuncia movimientos sospechosos por parte de la coalición liderada por Estados Unidos. En concreto, detectó que un destructor estadounidense con 28 misiles de crucero se ha desplazado al mar Mediterráneo. Su potencial es suficiente para alcanzar cualquier objetivo en toda Siria. Antes desplegó otro destructor en el Golfo Pérsico y un bombardero en una base en Qatar. Bastaría una chispa, un pretexto. Hablando de los pretextos, Rusia denuncia que se prepara una provocación en Siria con armas químicas. Se trataría de 8 recipientes con cloro destinados para la zona de Idlib. Además, ahí podrían encontrarse los expertos de una empresa militar privada británica para asesorar en la escenificación. De hecho, los ciudadanos sirios aseguran que ya notan a extranjeros a su alrededor. Después, según el Ministerio ruso, llegarían los cascos blancos para firmarlo todo. Francia ya anunció que si se registra una agresión con armas prohibidas, está dispuesta a atacar Siria. Mientras, Damasco reconoce que hay 2 maneras de resolver la situación en Idlib. Idlib será liberada por la fuerza o por acuerdos bilaterales, decía Ali Abdullah Ayub, ministro de Defensa de Siria. Obviamente esperan hacerlo todo de manera más pacífica posible. Idlib últimamente recibe especial atención. Es uno de los últimos bastiones ocupados por los terroristas y la oposición armada. Encima está en la frontera con Turquía, que tiene un especial interés también. En Idlib hay muchas fuerzas que están luchando. Tan solo mencionar Hayat Tahrir al-Sham, que prácticamente es ex Frente al-Nusra. Otros grupos radicales son los que están relacionados con Al-Qaeda. Por otro lado, también están los rebeldes Ahrar al-Sham, Ejército Libre Sirio. Son en su mayoría los opositores armados que huyeron de las zonas liberadas porque rechazaron dejar las armas y sentarse a la mesa del diálogo. El panorama se complica aún más, según Moscú. Los lazos de muchas agrupaciones con Al-Qaeda pueden llevar a que ese tristemente famoso grupo terrorista vuelva al territorio sirio.
Respecto al tema, el analista internacional Iñaki Urrestarazu Aizpurúa señala que la toma de Idlib por los soldados sirios significaría el fin de la guerra en el país árabe. Afirma que con montajes y provocaciones Occidente intentaría impedir su éxito. La liberación de Idlib va a significar que han prácticamente ganado la guerra, dependiendo después del contencioso kurdo, que habrá que solucionarlo, a ver cómo se soluciona. Pero en cualquier caso, de la parte global de la guerra es el último reducto. Entonces, como se están preparando unas fuerzas masivas de ataque por parte del ejército sirio y de sus aliados, se está preparando también, se están, digamos, transmitiendo los mismos miedos que tienen las potencias occidentales, y se está tratando de, digamos, representar o de reproducir el mismo esquema que se ha producido en Alepo, en la Guta Oriental, etcétera, etcétera. Entonces están preparando, digamos, un montaje para tratar de impedir que el ejército sirio conquiste Idlib, ¿no? Corea del Norte acusa a Estados Unidos de mantener un doble juego y maquinar un complot criminal contra Pyongyang en caso de que fracasen las negociaciones sobre la desnuclearización. Al menos así lo señala un medio estatal norcoreano. Nuestra corresponsal Diana de Glawi ya se encuentra con nosotros en la sala de redacción para contarnos qué factores han conllevado a esta tensión. Hola Diana. ¿Qué tal, Fernando? Cuéntanos de qué se trata. Bueno, la publicación lo que deja entrever es que Corea del Norte tiene una postura en mirada hacia los Estados Unidos de que tiene un doble discurso. ¿Por qué? Y porque estaríamos hablando de ciertos movimientos que estaría realizando los Estados Unidos, a los que lo leen como una provocación y como un peligro, pero que por otro lado en realidad buscan una especie de aparente diálogo con una sonrisa. Y hablaron principalmente de la intriga criminal. ¿Por qué de intriga criminal? Porque si nosotros ponemos un poco de lupa, lo que precisamente se publica es que se trata de que en los últimos meses hubo una especie de movimientos de las tropas de los Estados Unidos, de simulacros que se dieron tanto en aviones como también en submarinos con distintas fuerzas, como vemos, de diferentes grados. Todo esto entonces lo toman como una amenaza al diálogo que se venía dando. Información también que surge luego de la cancelación de la visita de Mike Pompeo, ¿no? Un contexto a tener en cuenta, esta cancelación del viaje que iba a realizar el secretario de Estado de los Estados Unidos a Corea del Norte, que precisamente luego de darse por cancelado por un argumento específico, que aparentemente no avanzan entonces en cuanto a la desnuclearización de la zona, tal como habían seguido las diferentes conversaciones. En el medio de todo esto no solo se han quedado un poco con ese argumento, sino que también metieron como de cola la situación que tienen los Estados Unidos con China, y con China más precisamente en la especie de relación comercial que están teniendo en un momento de tensión. Ante esto, por sobre todas las cosas, China alerta, Pekín no se ha quedado sin opinar al respecto, y por sobre todas las cosas señalaron que esto de ninguna manera puede ser advertido como tal para poner en peligro entonces la situación que se venía dando de diálogo en la península coreana, y también que en realidad los invita a seguir en la solución de una cuestión política al respecto. Bueno, pues habrá que ver cómo avanzan las negociaciones de esa desnuclearización. Claro. Gracias, Diana, por todos esos datos. Y precisamente sobre las relaciones entre China y Estados Unidos, el experto en asuntos del noreste asiático, Santiago Castillo, señala que la agresividad de Washington contra Pekín respondería a celos políticos. China ha logrado en los últimos meses ser protagonista de todo lo que está ocurriendo en Corea del Norte, y evidentemente políticamente crea ciertos celos a Estados Unidos, pero sabemos muy bien que todo lo que ocurra en Corea del Norte sin el visto bueno, sin la participación de China, es imposible. Eso lo sabe muy bien Washington, y por lo tanto, si hay esta acusación, entre comillas, de Estados Unidos a Corea del Norte, en el sentido de que el proceso nuclear, su desmantelamiento va muy lento, pues obviamente Estados Unidos tiene que acusar a Pekín.
El abogado de Cristina Fernández de Kirchner denuncia que en una de las propiedades de la expresidenta argentina se encontró una sustancia tóxica tras haberse realizado un allanamiento policial. Carlos Beraldi asegura que varias personas que cumplían las tareas domésticas fueron hospitalizadas por los efectos de este presunto químico. Desde la capital argentina, Ricardo Romero nos amplía. Lo ha hecho el abogado Carlos Beraldi a través de un comunicado. Ha expresado que se halló un tóxico o que creen que pudo haber habido un tóxico en el operativo realizado en la última semana en el departamento de la ciudad de Buenos Aires de Cristina Fernández de Kirchner. Hablamos de la propiedad ubicada en Uruguay 1306. Allí las personas de limpieza que realizaban las tareas posteriores al allanamiento, cuando estaban realizando las mismas, sintieron una picazón en la garganta, una dolencia muy fuerte, dolores de cabeza, recurrieron al hospital público y allí establecieron que estaban parcialmente intoxicadas y que tenían que guardar reposo por 48 horas. Eso ha sido presentado en el marco de una serie de irregularidades que el abogado ha dicho que también involucra, por ejemplo, la prohibición del ingreso del abogado a cada uno de los operativos que se realizó, no solo en Uruguay 1306, sino también en el sur de la República Argentina. Hablamos de la provincia de Santa Cruz y, por ejemplo, ha puesto foco en la provincia de Santa Cruz y en la ciudad de Calafate, donde allí estuvieron 37 horas trabajando los policías federales, y dijo el abogado que el trato ha sido totalmente discrecional. Ellos iniciaron el operativo y lo terminaron cuando quisieron, sin que haya algún letrado que pueda custodiarlo. Debemos destacar que desde el Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires confirmaron que 3 personas fueron atendidas con un cuadro de intoxicación, y es el propio jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, quien habló y dijo que de ninguna manera se utilizó un químico que pueda perjudicar a las personas, ya sea en el propio operativo o en situaciones posteriores, y ha dicho también que se ha utilizado el máximo profesionalismo con los expertos, ya sea en la zona de búsqueda de evidencia o en tema de explosivos o en lo que es allanamientos, y que en ningún momento se dejó de lado el profesionalismo al momento de actuar en Uruguay 1306, y garantizó también el resto de los operativos. Ahora habrá que esperar no solo la presentación que ha hecho el abogado Carlos Beraldi, sino también lo que refiere a una investigación que se inició el viernes pasado a partir de la presentación de nulidad del operativo por parte del letrado de Cristina Fernández de Kirchner. Eso irá en paralelo a esta causa denominada de los cuadernos, que hasta el momento tiene 2 personas prófugas y al menos 18 arrepentidos. Repasamos ahora otras noticias en breve. Desde Caracas, Nicolás Maduro ha anunciado la activación de un plan de ahorro nacional basado en la venta de oro a la población. Los denominados lingoticos, certificados por el Banco Central, serán adheridos a una tarjeta de plástico y se presentarán en 2 modalidades, de 1,5 gramos y de 2,5 gramos. Según explicó el presidente, tendrán un costo de casi 4.000 bolívares, el menor, y poco más de 6.000 bolívares, el de mayor peso. El mandatario también ha creado un Ministerio de Comercio Interior dedicado a vigilar el mercado interno y controlar los precios que sean sanos y permanentes, según dijo. La medida acompaña a la devaluación del bolívar y el aumento del salario mínimo. David Katz, el sospechoso del tiroteo durante un torneo de juegos en Jacksonville, Estados Unidos, tenía antecedentes de enfermedades mentales, según revelaron documentos judiciales. Se precisa que cuando era adolescente fue hospitalizado varias veces en instituciones psiquiátricas debido al divorcio de sus padres, por lo que fue tratado con antipsicóticos y antidepresivos. El ataque, que se saldó con la vida de 3 personas, incluido el agresor, se produjo pocos meses después de una masacre con 17 muertos en la escuela de Parkland, en el mismo estado. Hablamos de Florida. La ciudad alemana de Chemnitz vive un segundo día de protestas de la extrema derecha tras la muerte de un hombre apuñalado por extranjeros. La policía ha detenido a un sirio y a un iraquí sospechosos del incidente. Al mismo tiempo, activistas antifascistas se congregaron a pocos metros de los manifestantes, acusando a la extrema derecha de usar la muerte para fines políticos. Los agentes del orden aseguran que varias personas resultaron heridas en los enfrentamientos entre ambas partes. 86 músicos y 17 bailarines de la Banda Monumental de México inundan por estos días la capital rusa con ritmos de su país. Los artistas llegaron para mostrar su talento en el Festival de Música Militar Torre Spasskaya, con un espectáculo que combina la música y la danza. Emilio Zamora Mota ha conversado en el centro de Moscú con los protagonistas.
Al ritmo de Jarabe Tapatío, es como la banda monumental hace vibrar el corazón de Moscú. Para quienes forman la agrupación mexicana es un verdadero orgullo. Porque sé que varias personas desearían estar aquí y pues es un orgullo para mí poder representarlas y tratar de hacer lo mejor posible. La banda de marcha Los Delfines de Jalapa, Veracruz, la compañía de danza Tenochtitlán y los mariachis Oro de México forman la Orquesta Internacional. En los ensayos, concentrarse es lo principal, sobre todo a la hora de mezclar la música con el baile. Practicamos con la banda mientras tocan o sin ella, las formaciones y los pasos y la técnica más que nada. Ha sido muy duro para hacer bien los bailes, aprender las coreografías, los tiempos, pero todo vale la pena cuando ves las sonrisas de todas las personas. Luego de la práctica llega la hora de la verdad, en la que los 86 músicos y 17 bailarinas de la agrupación sacan lo mejor de sí en el festival Torre Spasskaya, acto festivo que se viene realizando desde hace más de 10 años en Moscú. Y claro, es imposible no contagiarse con la música mexicana que llegó a Moscú para deleitar a miles de personas en el Festival Internacional. El director musical de la banda está feliz porque con las presentaciones que se realizarán hasta el 2 de septiembre en la Plaza Roja, a más de la experiencia obtenida, dice que los artistas mexicanos también se han convertido en representantes de la hispanidad en Rusia. Latinoamérica tiene una cultura enorme, tiene muchas tradiciones, tiene muchas costumbres y sobre todo que los latinos somos muy alegres. Y esa felicidad es la que seguirán llevando a través de la música en los próximos eventos de Rusia y el mundo entero para que México brille por todo lo alto. Emilio Zamora Mota, RT. Bueno, y el Festival Internacional de Música Militar de la Torre Spasskaya se desarrolla por estos días en la capital rusa hasta el próximo 2 de septiembre. Y con estas coloridas imágenes finalizamos la presente emisión informativa. Regresamos luego de una pausa para repasar titulares. No tengo palabras. La gente vive aquí y trabaja aquí, en la basura. El vertedero es como una bestia, porque nos está comiendo, mordisco a mordisco. Si acaban con el vertedero, ¿dónde van a trabajar esos miles y miles de personas? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van a ir? Eso es lo único que tienen. Sino un buen exorcismo. RT llega a millones de hogares en todo México. Ahora RT llama a su puerta. Canal 353, el paquete básico de la plataforma Dish. Hace 23 años había aquí dos tribus, los Tutsi y los Hutu. El genocidio fue contra los Tutsi. Mucha gente murió, la familia de mi padre, por ejemplo, y también sus padres y sus 9 hermanos. No podemos permitir que algo así vuelva a suceder. Tampoco es posible regresar al pasado. Debemos progresar. Ya llevo 8 años practicando ballet. Si termino la escuela profesional y me convierto en maestra, expandiré mi escuela para que los niños de todo el país tengan la oportunidad de bailar ballet. En las montañas, cuando una familia no tiene un hombre, una de las mujeres asume el papel masculino. No soñaba con convertirme en una burnesa, pero cuando murió mi hermano, tuve que asumir su papel y convertirme en un padre para sus hijos.
Ser una burnesa significa tener una valentía que no todo hombre posee. Ser el cabeza de familia y cuidar de veras de ella. Repasamos nuestros titulares. Adiós al NAFTA. Estados Unidos y México anuncian un acuerdo bilateral para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Europa debe reaccionar a la política de sanciones de Washington contra terceros países, lo dice el ministro de Exteriores alemán. Se refiere a las represalias económicas de Trump contra Rusia, China y Turquía. Moscú advierte que se estaría tramando un montaje de ataque químico en la provincia siria de Idlib. Alerta del aumento de buques estadounidenses en la región. El Pentágono lo desmiente. Argentina. El abogado de Cristina Fernández de Kirchner niega el hallazgo de elementos ilegales durante un allanamiento en la casa de la exmandataria. Denuncia además que tras el registro policial quedaron sustancias tóxicas en el domicilio. Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos. Viene ahora especial.